Las fotos solo cuentan parte de la historia, y la historia que cuentan fotos como esta es la de una familia feliz. Pero puertas adentro no era así. Ahora, una querida madre de 4 hijos está muerta. 35. Los sirvientes con un arma. Padre con arma contra la familia. Según se informa, intentó pedir ayuda en Navidad, pero ese último paso, ese grito de auxilio, no fue respondido. Terminó muerta a tiros. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. La mujer en el centro de esta historia, de la que hablamos hoy, está siendo recordada como una madre dedicada que siempre puso a sus hijos en primer lugar. Y aquí está ella. Su nombre es Jerry Maines. Vivía en una zona tranquila de Indianápolis y logró mucho en su vida, especialmente criar a 4 hijos. Tienen 19, 17, 14 y 10 años, 2 niños y 2 niñas. Esta es la última publicación de Jerry en Facebook del 26 de diciembre. Son sus hijos en la graduación de uno. Aquí una foto de Jerry con sus 2 hijas de vacaciones y otra de ella con su esposo Cecil. Parece que cuando Jerry publicó la foto de sus hijos, el día 26 estaba en medio de intentar escapar de un matrimonio que supuestamente se había vuelto violento. Una orden de protección que Jerry presentó el día de Navidad detalla algunas acusaciones aterradoras sobre cómo era la vida dentro de su casa, no solo para ella, sino también para sus hijos. Ahora, hablamos con el secretario del condado en Indiana, pero no nos dieron la orden de protección que ella pidió. Diciendo que es confidencial. El periódico Indy Star tuvo acceso a ese documento. Ahora, el Indy Star reporta que Jerry presentó la orden de protección el 25 de diciembre a las 10:28 am. Uno pensaría que ese día una familia, sobre todo de 6 personas, debería estar junta abriendo regalos y tomando café. Pero en vez de eso, ella estaba tratando de presentar una orden de protección, según dijo. En Nochebuena, su esposo le lanzó unas pinzas, las cuales la cortaron y le dejaron moretones. No era la primera vez que se reportaba un conflicto público en este matrimonio. Un día antes, el 24 de diciembre, la estrella afirma que Cecil amenazó con matar a Jerry y a sí mismo en el estacionamiento del juzgado, después de que Jerry le pidió el divorcio. Ella informó que Cecil antes amenazó con suicidarse frente a ella y sus hijos. El lanzamiento de las tenazas en Nochebuena fue lo que colmó la paciencia de Jerry. La estrella afirma que el 10 de diciembre, Cecil golpeó la computadora de Jerry y le tiró chocolate caliente. En noviembre, también la habría golpeado en la cara. También, a principios de año, supuestamente rompió la ventana de vidrio de su camioneta porque la golpeó, afirma la estrella. Pero, por mucho que hubo momentos de furia, la petición indica que Jerry declaró que Cecil amenazó varias veces con matar a ella, sus 4 hijos y mascotas. Esto viene de años atrás, no solo de este año o temporada navideña. Según ella, era un problema de hace mucho tiempo. Estos registros judiciales muestran que era un hombre inestable y sin miedo de hacer públicas sus supuestas intenciones. 35. Para el servicio del arma. Padre armado contra su familia. Grabaciones de despacho policial del 28 de diciembre, 3 días después de que Jerry pidió protección contra su esposo. Hay un detalle escalofriante sobre esa solicitud que te contaré luego. La primera llamada a las autoridades fue a las 2:20 p.m. el 28 de diciembre. Tengo a una persona no involucrada llamando, diciendo que escuchó un disparo, cree que alguien pudo haber sido herido de bala, según otra persona que llama. Papá le disparó a mamá 2 veces y se va en una Toyota Tundra gris. Ahora tenemos el informe policial que dice lo siguiente. Al llegar a la casa de los Maines, los oficiales hallaron a Jerry herida de bala en la entrada. Fue llevada al hospital, donde la madre de 4 fue declarada muerta. Su esposo se fue en una camioneta. Lo ocurrido antes de la muerte de Jerry, según la policía, es aterrador. La hija de los Maines, de 10 años, presenció el asesinato de su mamá. Según el informe policial, esto declaró. La menor declaró que estaba en la casa cuando su papá entró mientras su mamá no estaba y sacó una pistola de la caja fuerte. Cuando su mamá llegó, discutió con su papá. La menor vio a su papá apuntar la pistola a su mamá y llamó al 911.
Oyó disparos y vio a su mamá tirada en la entrada. La niña tiene 10 años. La hija mayor, de 14 años, contó a la policía que estaba en su cuarto cuando oyó a su mamá gritar. Salió y vio a su papá con una pistola y escuchó un disparo. Escuchó otro disparo afuera y contó a la policía que su papá antes los había amenazado de muerte. El hijo mayor, de 16 años, también estaba en la casa. Dijo que vio a su papá llegar a la casa y tomar una pistola. Dice que sus papás estaban discutiendo y su papá sacó la pistola. Dijo que su hermano mayor intentó detener la pelea. El joven de 16 años subió las escaleras y llamó al 911 al hijo de Maine, de 19 años, informó a la policía que Cecil supuestamente amenazaba a Jerry con una pistola en la casa. Después la siguió y le disparó en la entrada de la casa en este vecindario tranquilo a plena luz del día. Tras dispararle, se fue en su camioneta, dejando a su hijo intentando salvar a su mamá, herida en la entrada. Cecil Maynes fue arrestado al día siguiente. Apareció en la corte el 5 de enero y ahora está detenido sin fianza. Sobre la orden de protección que su esposa presentó en Navidad, un juez no la revisó hasta que ya era tarde. El Indiana Star informa que tras presentar una petición, un secretario asigna un número de caso y la envía a un juez. El tribunal estuvo cerrado por las vacaciones del 24 al 28 de diciembre. Así que, en lugar de ver la petición el día 26, lo más pronto que el juez pudo haberla firmado fue el 29 de diciembre. Eso fue un día después de que Jerry fuera asesinado a tiros. Al arrestar a Cecil Maynes, hallaron el teléfono y tarjetas de Jerry en su camioneta. No habló con los oficiales y pidió abogado. Al revisar el historial criminal de Cecil Maynes, solo hallé infracciones de tránsito de 2011, 2009, 2008 y 2005. Es la primera vez que enfrenta cargos así. Se le acusa de asesinar a su esposa, madre de sus 4 hijos, a plena luz del día, frente a sus 4 hijos, dejándolos sin mamá. Ahora nos acompaña el abogado defensor penal y exfiscal adjunto Anthony Oso. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. El detalle que aparece en la historia de Indy Star sobre Jerry Maynes presentando una orden de protección en Navidad, pero un juez no puede aprobarla hasta el siguiente día hábil, que es en 4 días por el feriado, y ella muere un día antes de que abran los negocios. ¿Qué piensas de eso? Porque creo que, ya sabes, lo vemos, y es como, aquí está el sistema fallándole a alguien, ¿verdad? ¿Qué piensas de esa línea de tiempo? La falta de recursos gubernamentales es clara en este caso. No diría que causa directamente el asesinato, pero tienes razón. Muestra una falla en el sistema de justicia y en el sistema judicial civil que posiblemente podría haber evitado que esto sucediera. Aunque si Cecil Maynes va a hacer lo que Cecil Maynes va a hacer, no creo que un pedazo de papel probablemente lo detenga. Sí, y esa es la otra parte de esto, porque hay todas estas historias, ya sea que vengan de los niños, por lo que Jerry Maynes supuestamente había escrito en esta orden de protección sobre el terror, parece que Cecil Maynes estaba causando dentro de esta casa. Pero yendo al grano, con lo de los horarios de oficina y todo eso. O sea, eso es cuestión de jurisdicción. Por ejemplo, hay lugares, tal vez donde tú ejerces en Texas, donde hay un juez trabajando en Navidad o el día después de Navidad. Si alguien llega con un caso grave como el de Jerry Maynes, alguien puede autorizarlo y ponerlo en marcha, aunque el juzgado esté cerrado. Sí, para responder a tu pregunta es jurisdiccional. Chris, sabes, creo que cuando vemos el sistema de justicia penal en ciudades grandes como Houston, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, vas a tener magistrados itinerantes, ¿verdad? Donde pueden procesar los casos conforme llegan y emitir órdenes de protección de emergencia o fianzas. Condiciones que evitan el contacto de los acusados con posibles víctimas y denunciantes, algo poco común en demandas civiles. Antes de presentar esta orden de protección, no creo que haya motivos para pensar que hubo antecedentes. Casos contra Cecil Maynes. Así que no sé si el tribunal lo habría visto de esa manera o si el tribunal civil lo habría considerado así. El tiempo es esencial en este asunto. Así que creo que en lo penal, sí, tienes magistrados que dictan sentencia y lo resuelven bastante rápido. En lo civil, no necesariamente es así.
A menudo deberás esperar al horario laboral para presentar una orden de protección así. Porque además, o sea, tienes esta orden de protección que Jerry Maines, ya sabes, había redactado. Solo el IndyStar realmente la ha visto. Pero ya sabes, solo son detalles, ¿sabes? Amenazas y supuestos ataques en la casa, pero no tiene antecedentes penales. Tiene algunas infracciones de tránsito, pero no parece que haya sido acusado de agresión ni de otros problemas similares antes. A los ojos de la ley, él no era criminal hasta que esto pasó. ¿Qué tan común es eso en estos casos? La realidad en casa es ser un monstruo, o al menos eso parece. Pero después enfrentas a un juez. Un abogado podría decir, has sido un ciudadano ejemplar. ¿Dónde está la prueba de algo más que una infracción de tránsito? Bueno, es una narrativa demasiado común. Chris, ¿verdad? Porque tienes que pensar en los obstáculos. Los llamamos obstáculos para revelar la verdad, en un caso como este. En casos de violencia familiar, quien denuncia suele tener una relación prolongada y continua con el acusado. Además del abuso físico, muchas veces también hay abuso psicológico. Dependen económicamente del acusado, tienen hijos con el acusado, así que se dan cuenta de todas estas cosas. Que una vez que acuden a la policía para denunciar o quejarse y reportar todo el abuso que han recibido, hay muchas consecuencias que vienen con eso. Y por eso impide que los sobrevivientes y víctimas de violencia y abuso doméstico denuncien ante la policía. Así que es una narrativa muy común que vemos todo el tiempo y desafortunadamente en algunos casos puede llegar a ser fatal. ¿Ella obtuvo la orden de protección? Sé que has visto muchos casos, igual que yo, donde la persona tenía una orden así, pero es solo un pedazo de papel, ya sabes, y es para decir que si ella hubiera obtenido esta orden de protección, ¿qué habría significado eso para ella? Supongo que su seguridad y la de los niños. ¿De quién? Todo esto, claro, es presunto por Cecil Maines. Si Cecil Maines hubiera violado la orden de protección, podría enfrentar más procesos penales. Como dije antes, Chris, un papel no detiene a quien ya decidió. Y uno de los temas comunes que vemos en situaciones de abuso doméstico homicida es ese. El momento más peligroso para la mujer en una relación, o incluso para los hombres en una relación, es cuando esa persona decide finalmente que quiere irse. Aquí hay un posible divorcio en proceso. Tenemos la presentación de una orden de protección y creo que ahí es donde Jerry realmente marcó su límite con Cecil y dijo, ya terminé con esto y ya no quiero ser parte de esta relación. Ese es un momento muy peligroso para una mujer. Y creo que también sabes, viendo ahora lo que Cecil Maines, sabes cuál podría ser su defensa. A veces lo explicas mejor que yo, como por pasión. Estoy seguro que en casos de violencia doméstica, un abogado defensor podría usar esa defensa, pero cuando al menos revisas el informe policial, los niños hablan de cómo él llegó a casa. Sabes, tuviste este incidente, aparentemente, un par de días antes, en el estacionamiento del juzgado, donde él la amenazó con matarla, según dijo ella. Luego él llega temprano del trabajo para agarrar un arma. Entonces empieza una discusión. ¿Cómo? Parece que eso no califica para este tipo de defensa. Entonces, ¿cómo podrías defender a Cecil Maines con lo presentado? Basado en la forma en que todo se ha presentado. Es difícil decirlo en este momento, porque tienes al joven de 17 años que lo ve ir a buscar el arma, tienes a otros niños dentro de la casa que presenciaron eso. Escuchan la discusión y luego tienes, lo dije, el joven de 17 años, quiero decir, el de 19 años que finalmente ve a Cecil seguirla afuera y dispararle. Así que eso prácticamente te impide argumentar defensa propia. De verdad, creo que la defensa tiene mucho trabajo en este caso. Creo que necesitan hablar con testigos que tenían conocimiento de la relación entre Jerry y Cecil, excluyendo a los niños, ¿verdad? Tienen un punto de vista distinto y eso no ayuda a la defensa. Deben revisar el testimonio de la denunciante y de Cecil en este caso y probablemente pedir que Cecil asista a algún tipo de cita. Psiquiatra para que lo evalúen y ver si había alguna enfermedad mental en ese momento. Puede que no sea suficiente para una defensa por demencia, pero podría haber algo ahí que atenúe eso. Pueden usarlo en un intento de negociar o llegar a acuerdos con la fiscalía en este caso.
Es difícil saber ahora cuál será la defensa, y parece que tendrá mucho trabajo en este caso. Cuando se trata de una defensa por arrebato de pasión, ¿qué suele calificar como tal en casos como este entre cónyuges? Creo que la percepción común del público sobre lo que es un arrebato de pasión es si alguien encuentra a su pareja en la cama con otra persona, creo que eso es lo que el público ve como un arrebato de pasión. Sin embargo, no está limitado, no es exclusivo, no es solamente eso, ¿verdad? Creo que los arrebatos de pasión realmente es forzado llegar a eso y tienes que tener los hechos perfectos para que aplique. Así que creo que usamos ese término como si fuera a aplicar y no puedo decir que así sea. Por eso es tan importante revisar sus mensajes de texto. Por eso es tan importante ver a los testigos que tenían una perspectiva de cómo era la relación, independientemente de los hijos en un caso como este. La investigación en este caso fue breve, ¿cierto? Gran parte se realizará después de que se presenten los cargos. Pienso en una de las acusaciones más desgarradoras del informe policial, aunque hay muchas. Es difícil, y piensas en el hijo que trató de detenerlo. El mayor de la casa, creo que tiene 19 años, sale de la casa. Después su papá, tras dispararle varias veces a su mamá, toma su teléfono, su tarjeta de crédito y se va rápidamente. Dejas al adolescente con su mamá, quien acaba en el hospital. Él intentó salvarla en la entrada de la casa. Cuando tienes una parte de la historia tan emotiva como esa, ¿cómo la integras? Si esto va a juicio y eres el fiscal, ¿cómo relatas esa parte para buscar la condena de este hombre? Lo haces a través del hijo de 19 años, o sea, así es como yo lo haría. Si este caso tiene que ir a juicio, el joven de 19 años subirá al estrado si puede soportarlo. Y como fiscal, parte de tu trabajo es mental y emocionalmente. Preparar a alguien que ha pasado por ese nivel de trauma para que suba al estrado y haga lo correcto. Por su familia, ah, no puedo imaginar cómo se siente ese chico, de verdad no puedo. Sé lo difícil que es porque he trabajado en estos casos. Pero la preparación, que es como llamamos cuando preparamos a los testigos para que testifiquen, tendrá que hacerse antes de que él suba al estrado y será inmensa. Estoy seguro de que él también necesitará terapia para superar el trauma vivido. Creo que lo cuentas desde la perspectiva del joven de 19 años, quizá como uno de los primeros testigos en este caso. Y el más joven, de solo 10 años, también estaba en la casa. O sea, es una historia tan triste cuando se trata del trasfondo de este matrimonio. Como Cecil, Maines nunca estuvo involucrado, al menos según lo que veo. Nunca fue arrestado por agresión ni por ningún incidente. Desde el punto de vista de la defensa, ¿hay alguna manera en la que, ya sabes, vas a tener que encontrar una forma de explicar lo que pasó en ese camino de entrada y todo lo que ocurrió en la casa? ¿Se puede excluir la mayoría de las acusaciones en una orden de protección tan condenatoria según el Indy Star? Desde la perspectiva de un fiscal, esto muestra lo tóxico que era el matrimonio. Depende mucho del estado donde lleves el caso. Entonces, muchas jurisdicciones toman en cuenta la naturaleza de la relación, las pruebas y han determinado que eso es admisible durante un juicio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de homicidio y de una relación de violencia familiar, el Estado puede presentar testigos para hablar sobre un historial repetido de comportamiento. Ese tipo de evidencia suele excluirse, ¿verdad? Se le llama evidencia de carácter ilícito. No puedes afirmar que si alguien robó un banco el 23 de enero también lo hizo el 24 de marzo. En homicidio hay una excepción que permite pruebas sobre la relación. Es complicado para la defensa excluir pruebas previas de violencia del acusado hacia el denunciante, como en este caso de Cecil contra Jerry. Y aunque Indiana tiene pena de muerte, no parece que lo hayan acusado de asesinato capital. Sé que estás en Texas, un estado con pena de muerte. ¿Qué haría que esto llegara a ese nivel? Porque, ya sabes, es simplemente horrible de lo que se le acusa. Y luego, especialmente, ya sabes, después de cometerlo. La deja ahí en la entrada para que su hijo intente mantenerla con vida. Y luego, según la policía, él toma el celular, toma la tarjeta de crédito y sale por la puerta manejando por la calle. En casos de pena de muerte,
¿Cuál es normalmente el estándar que debe cumplir un asesino para calificar, considerando que varía por estado? Esa es una buena pregunta, Chris, porque creo que cuando ves un conjunto de hechos tan atroz como el que tenemos aquí, el público en general piensa, bueno, ¿cómo es que esto no es un asesinato capital? ¿Cómo es que no va a recibir cadena perpetua? Pero hay elementos necesarios para elevar un cargo. Por ejemplo, debe haberlos. Debes estar cometiendo ciertos delitos graves al asesinar. La orden de protección ya se había emitido y Cecil debía salir de la casa y evitar contacto con Jerry. Si Cecil entra por la fuerza y mata a Jerry, el cargo subiría de asesinato en primer grado a asesinato capital. Si matas a alguien que está en cierto rango de edad, por ejemplo, si matas a un niño o matas a una persona mayor, si matas a un oficial de policía en cumplimiento de su deber, estas son cosas que pueden elevar un cargo de asesinato en primer grado a asesinato capital. Creo que el Estado probablemente lo reconoce. Sí, él tomó el teléfono, pero probablemente no la mató para cometer un robo. Creo que solo fue parte de su escape entonces. El estatuto de asesinato en Indiana tiene penas muy altas, de 45 a 65 años, lo que equivale prácticamente a cadena perpetua. Es el cargo seguro y creo que se sienten cómodos presentándolo en el juicio. Y él está detenido sin derecho a fianza. No, tiene otra comparecencia ante el tribunal próximamente. Veremos qué sucede después. Solo piensas en estos niños y en lo que sabes, por lo que pasó Jerry y lo que ellos vivirán sin su mamá y papá. Antonio Oso, gracias como siempre, abogado defensor penal, ex fiscal adjunto. Gracias como siempre por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Lo apreciamos. Gracias, Robin Chris. GoFundMe recauda fondos para los hijos de Jerry Maines, que ahora están sin su mamá. El dinero cubrirá manutención, asesoría, salud mental, gastos legales, funerarios y estabilidad a largo plazo. Y adaptarse a su nueva vida sin su mamá. Cecil Maines debe ir a la corte el 10 de febrero y sigue detenido sin fianza. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.